estas alturas a nadie le queda duda del poder que tiene el crimen organizado que opera en el Ecuador, capacidades que están por encima incluso de aquellas con que cuentan las fuerzas del orden. El resultado es violencia e inseguridad. Las autoridades afirman contar con un plan de seguridad integral, pero la ciudadanía quiere soluciones inmediatas. ¿Cómo conciliamos ambas cosas? Lo vamos a conversar con el general Wagner Bravo, ex jefe de Estado Mayor del Ejército. General, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenín. Sí, efectivamente, yo creo que nosotros como ecuatorianos están demasiadamente preocupados en lo que nos sucede y les sucede a los ciudadanos ecuatorianos. Y lo que tenemos que buscar ahí principalmente es la solidaridad, porque hay unas personas que no les afecta, pero no está afectando a la mayoría. Y en un país, desde mi punto de vista, desinstitucionalizado, que así nos dejaron, arrasaron con todo el sistema de seguridad nacional, son las consecuencias que tenemos del día de hoy. Y por lo tanto, el Ecuador tiene que hacer un gran consenso de todo el poder del Estado para poder solucionar lo que nos afecta día a día y principalmente el crimen organizado. Cuando usted dice, general, utilizar todo el poder del Estado, ¿está diciendo, le pregunto, que deben las Fuerzas Armadas tener una participación más activa en el combate contra el crimen organizado o no? Bueno, lo que necesitamos poner en claro es tener una política criminal. Y la política criminal no es policializar o militarizar la seguridad. Recordemos que en el año 2017, y si no estoy mal, hace 2 meses el presidente declaró al crimen organizado como amenaza a la seguridad nacional. Y la amenaza a la seguridad nacional no quiere decir control del orden público o seguridad pública, porque eso es simplemente poner más policías, más militares, como ya lo hemos hecho con los estados de excepción, como ya lo hemos hecho con las fuerzas de tarea que han sido creadas y que de una u otra forma pacifican el área. Pero después de que eso termina, el estado de excepción o estas fuerzas que son coordinadas y organizadas por un determinado tiempo, volvemos a lo mismo, cuando lo necesario es llegar con esta política criminal a ver cuáles son las causas fundamentales para llegar a este nivel de violencia que tienen los ecuatorianos en su convivir diario. General, ¿qué es lo que está pasando? Claro, ¿qué es lo que está pasando con Fuerzas Armadas y con aquello que sí son sus funciones permanentes? El control de armas no lo ejecutan de manera adecuada porque armas de todo tipo ingresan a este país a diario y están en las calles y están en las cárceles también. Y lo mismo ocurre con el control de fronteras por donde pasan toneladas de droga. ¿Qué está ocurriendo allí? Lenin, la frontera norte, por la experiencia que tengo, tiene 740 kilómetros, la cual el 90% es selva. Detrás de las paredes de los ecuatorianos que me escuchan en este momento no sabemos qué está pasando. Así es la selva. Y hay pasos ilegales. En algunos lugares la frontera entre Colombia y Ecuador es simplemente una sequía. Y para mala suerte, si esa sociedad que está en límite de frontera, una es contaminada por el narcotráfico y todas las plantaciones de Colombia, la otra es que tenemos una migración que no está regularizada, la otra es que les falta elementos para tener sus elementos diarios para sobrevivir, para poder trabajar, para poder tener educación. ¿A qué se dedican? Son captados por la delincuencia y por lo tanto se dedican a un tráfico de hormiga, que es imposible. No podríamos tener un militar o un policía en cada metro de la línea de frontera. Y es por eso que la política criminal tiene que llegarnos a nosotros ¿a qué? Que esta es una amenaza a la seguridad nacional, en donde debe tener las causas claras para determinar qué prevenimos, cómo prevenimos. Le acabo de escuchar al señor ministro de Economía que están haciendo una inversión social. Volquemos esa inversión social a la línea de frontera para evitar que nuestros ciudadanos que hacen patria en esa línea de frontera puedan tener los recursos para poder sobrevivir. ¿Y concuerda usted con el gobierno en apostarle a la ayuda internacional para que vengan 5.000 millones de dólares en asistencia a fin de combatir a los narcocriminales? ¿O de ese asunto tiene que hacerse cargo el Estado con sus propios recursos? Lenin, el problema del crimen organizado ya es supranacional. Ya no es solamente un problema nacional, es un problema global.
Y nosotros fundamentalmente la causa, desde mi punto de vista, es las plantaciones de hojas de coca que hay en Colombia y hay en el Perú. Y estamos en un sándwich. Y eso tiene un gran negocio para aquellos que están en la parte ilícita y que no viene de los delincuentes nacionales, de aquellos que están en las cárceles. Viene de una especie de organización que está en los grandes cárteles de la droga fuera del país. Y por lo tanto, al ser un problema nacional, un problema vecinal, un problema regional y un problema mundial, tenemos que ayudarnos. Tenemos que tener la necesidad de que aquellos que son la fuente de consumo, Estados Unidos, Europa, también nos ayuden a eliminar el crimen organizado, que como digo, está fundamentalmente en el Ecuador por el narcotráfico. Si Colombia controlara de mejor manera esas plantaciones de hojas de coca, no se producirían aproximadamente cerca de 2.000 kilos de cocaína, que una parte pasa por nuestro país y que eso lleva a la criminalidad, a la violencia, al sicariato. Ahora, usted habla de inversión social. Eso toma tiempo y se tiene que hacer sin duda, pero los efectos se lo ven en el mediano y largo plazo. Las acciones urgentes a tomar para minimizar los riesgos a los que se ve expuesta la población debido a la inseguridad, ¿cuáles serían en general desde su óptica? En este momento lo que necesitamos es hacer una detención de que siga subiendo el crimen organizado. Y para eso necesitamos los estados de excepción, para eso necesitamos del incremento de policías, posiblemente la función de Fuerzas Armadas. Pero recordemos que la función de Fuerzas Armadas principalmente está en la protección de fronteras. Pero hoy le tenemos a Fuerzas Armadas en Guayaquil, le tenemos en Esmeraldas, le tenemos en el centro del país. Posiblemente también es una estrategia del crimen organizado el llevar a las fuerzas del orden hacia otros lugares para dejar expedito sus lugares y por donde tienen el crimen y la organización de este tráfico de drogas. ¿Qué hacer entonces al momento? Necesitamos hacer una contención, necesitamos hacer soberanía en las cárceles, necesitamos chequear bien el lavado de dinero, necesitamos tener una ley que no permita que los precursores químicos que son de uso diario en los ecuatorianos pasen hacia el norte. Necesitamos esa ley de interdicción aérea que nos permita derribar posiblemente esas aeronaves que llevan y traen cocaína y traen dinero. Es decir, inicialmente y coyunturalmente necesitamos aplicar la fuerza. ¿Y con qué pero vamos al a mismo derribar tiempo, las aeronaves, general, si el presidente de la República ha señalado que en Manta apenas 2 o 3 aviones de 16 están operativos? Precisamente por eso el sistema de defensa aérea, Lenin, funciona con los radares. Ya sabemos toda la historia de los radares. Hoy tenemos que repotenciar los medios aéreos de la Fuerza Aérea, de la aviación, del Ejército, para poder tener... ¿De qué nos sirve tener el conocimiento si nos quedamos con las manos atadas? Y eso no solamente es tener los medios. En la vida militar y en la vida policial dice mando, medios y misión. El Ecuador le ha dado a las fuerzas, al Estado ecuatoriano, a todo el Estado, no solamente al presidente de la República, la responsabilidad de darnos un territorio de paz. Ayer escuché que el presidente hacía una reunión para luchar contra la corrupción. Así tenemos que hacer un gran consenso para luchar contra el crimen organizado. De tal manera que si yo le doy la misión, tengo que darle los medios y tengo que darle el mando para poder enfrentar de tal manera de que el crimen organizado no sea una amenaza y no supere. No vaya a ser que el crimen organizado, que como digo es supranacional, sea más fuerte que el Estado y por lo tanto vamos a tener que resguardarnos todos los ecuatorianos en nuestro hogar porque el Estado ya ha sido ineficiente. Y ahí está el Poder Judicial, ahí está el Legislativo, ahí está el Poder Ejecutivo, pero fundamentalmente el artículo 83 de la Constitución dice que todos los ecuatorianos somos responsables y debemos apoyar a la seguridad. Si no hacemos eso, como lo hicimos ya para vencerle al COVID, simplemente estamos siendo un estado en el que dejamos ver las cosas, dejamos de hacer las cosas. Se van llevando al Ecuador el crimen organizado y no hemos podido pararle. Por lo tanto, todos los ecuatorianos, por favor, pongámonos de acuerdo, hagamos un gran consenso para volver a poner justicia, para volver a poner qué es lo que nos está pidiendo la sociedad ecuatoriana. Seguridad en el día a día, convivencia pacífica. Eso nos permite a todos el trabajar diariamente y el poder tener el ahorro, el bienestar,
suplir las necesidades básicas insatisfechas, es decir, un plan de seguridad integral que nos permita a todos ver un futuro mejor, al corto, mediano y largo plazo. Lenin. Wagner Bravo, general en servicio pasivo, ex jefe de Estado Mayor del Ejército. Gracias, general, por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Lenin, esperemos que todos los ecuatorianos seamos conscientes de lo que nos pasa y hagamos todo lo que cada uno necesitamos para darnos una mejor seguridad y darles a nuestros hijos y a nuestros nietos un mejor futuro. Muchas gracias. Que así sea.